Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a tener nuestra clase número 3. Como ustedes sabrán chicos, hemos estado viendo diferentes temas y uno de ellos pues el que nos toca abordar este día pues es el descubrimiento de América. Y pues yo quiero pasarles un pequeño video eh, de una forma de resumen para que usted se recuerde realmente de las fechas, porque esto pues lo vimos nosotros desde primaria. Entonces es importante que usted recuerde las cosas que vio alguna vez para que tenga más claras las ideas, ¿verdad? Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, por favor, chicos, vamos a escuchar. Chicos de Tips Educativos MX, hoy te presentamos el cuento del descubrimiento de América. Hace muchos, pero muchos años, existía un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Él soñaba con descubrir nuevos lugares. Quería llegar a un lugar llamado la India. A él le gustaba mucho viajar en barco, pero no tenía dinero para pagar sus viajes. Así que le pidió ayuda al rey de un país llamado Portugal. Pero él le contestó que no. Cristóbal Colón se puso triste, pero no se rindió. Y fue con los reyes de otro país llamado España a pedir ayuda. Los reyes Isabel de Castilla y Fernando Aragón le dijeron que sí lo ayudarían para viajar. El 13 de agosto de 1492 salió del puerto de Palos junto con 90 hombres en 3 barcos llamados La Niña, La Pinta y la Santa María, en busca de nuevos países. Cristóbal Colón y su tripulación duraron muchos días y muchas noches navegando en el océano y pensaron que estaban perdidos en el inmenso mar. Estaban cansados de pasar tanto tiempo en los barcos y querían pisar tierra firme. Pero el 12 de octubre de 1492, uno de los navegantes observó a unas aves en el cielo. Subió a lo más alto del barco y observó una isla. Después de esto gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Fue en ese momento cuando Cristóbal Colón y su tripulación descubrieron el continente llamado América. Este descubrimiento ayudó a unir a muchas personas de todo el mundo y es conocido como el encuentro de culturas. Después de esto, Cristóbal Colón regresó a España victorioso. Es por eso que cada 12 de octubre festejamos el descubrimiento de América, el continente donde tú vives. ¿Y tú, de qué país del continente americano eres? Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como... Bueno chicos, si se dan cuenta pues es una forma de recordarle a usted pues el descubrimiento de América. Pero independientemente del descubrimiento de América, yo quiero hacerles conciencia realmente de que no solamente está el descubrimiento de América en sí, la maravilla de Cristóbal Colón al encontrarnos y al explorar nuevas tierras, sino la parte negativa, ¿verdad? La esclavitud en la colonia, la escasez que hubo después de esta situación, la explotación hacia los indígenas y hacia cualquier tipo de esclavos que encontraron, porque recordemos que también en Portugal existió la esclavitud de los negros, y
sobre todo la explotación de nuestro territorio, el robo de nuestras riquezas. Entonces son varias cosas que tenemos, ¿verdad? No hay una forma específica de decir que fue todo bueno, porque desgraciadamente no. Por supuesto, nos dejaron sus costumbres, sus creencias, pero recordemos que en los viajes de Colón, pues realmente la tripulación que venía con Colón eran personas de la escoria de España, ¿verdad? Porque no querían invertir en gente pues pudiente o gente estable de España, porque realmente no tenían los fondos económicos para hacerlo. Entonces simplemente lo que hicieron fue mandar a la gente que estaba o en las cárceles o los ladrones. Esa fue la escoria que vino con Cristóbal Colón, que acompañó en su viaje, ¿verdad? Con las 3 carabelas y lograron pues tocar tierra americana, ¿verdad? Entonces, obviamente vinieron a saquear, a lastimar y pues nosotros nos tocó defender nuestras tierras, ¿verdad? Y hubo mucha muerte, y todos lo sabemos, de indígenas, ¿verdad? Mucho derramamiento de sangre. Y realmente es triste la parte de nuestra conquista, ¿verdad? Que tenemos mucha riqueza cultural, por supuesto. El catolicismo fue impuesto, recordemos que fue impuesto y sin embargo lo seguimos utilizando, pero realmente sí ha sido algo muy difícil para nosotros y que hasta el día de hoy, pues la esclavitud es parte de la historia de nuestra Guatemala y de nuestro continente americano. Entonces, pues acuérdense que una vez se instauró la colonia, ¿verdad? Hubo explotación. Empezamos con la época feudal, ¿verdad? Y traían algunos negros, ¿verdad? De África, y por eso recordemos que tenemos mucha descendencia en Belice de esa raza, y también en Livingston. En Livingston tenemos bastantes negros, ¿verdad? Y los ponían a hacer trabajos forzosos, tanto en minas como en explotación agrícola, a cultivar campos en horas extravagantes bajo el sol, ¿verdad? Y otro tipo de actividades. Recordemos que incluso a las mujeres las trataban como concubinas cuando se les daba la gana y no respetaban el hecho de que ellas tenían una pareja, ¿verdad? Tenían que ceder en todo lo que se les pedía. Entonces realmente pues es parte de nuestra historia, ¿verdad? Recordemos que cuando se establecieron las leyes de España agarraron pedacitos, ¿verdad? Y distribuyeron el sistema de la conquista, ¿verdad? Entregando tierras a los españoles. Entonces, realmente, recordemos que uno era el dueño y, sin embargo, los indígenas eran los que trabajaban la tierra. Y trabajaban la tierra de una manera tan productiva, ¿verdad? Que para no confundirse, porque ellos decían que todos los indígenas eran iguales, les dieron el permiso para que se uniformaran. Por eso es que existe nuestro traje típico, ¿verdad? Porque ellos pusieron, pues obviamente, sus costumbres, sus tradiciones y lo que significa el traje típico, y cada uno de ellos, pues fue distribuyendo de alguna manera los diferentes tipos de traje típico hasta el día de hoy. Pero realmente el origen del traje típico era porque para ellos todos éramos iguales, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de esa historia realmente, ¿verdad? Entonces, el rey empieza a repartir a sus súbditos, ¿verdad? Recordemos que los españoles tenían que pagarle a la corona ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, nos impusieron la religión, ¿verdad? Que fue lo primero que hicieron. Y recordemos que fue una situación sangrienta y explotada, ¿verdad? Niños, adultos, negros e indígenas, ¿verdad? En esta situación. Cuando hablamos de sistema de explotación, estamos hablando de una calidad de esclavo de forma obligada, ¿verdad? De una calidad precaria, de que no tenían alimento, muchos que no tenían vestimenta, que eran explotados. O sea, realmente todo lo que trabajaban se les quitaba, ¿verdad? Y eran obligados a hacer servicios domésticos, ¿verdad? Recordemos que encima eran los criados del patrón. Al patrón había que servirle, al patrón había que limpiarle la casa, al patrón había que cocinarle, y realmente fue una explotación horrible esa época para ellos, ¿verdad? Aquí tenemos un dato bien importante que es la mitad. Es la forma de trabajo por turnos, ¿verdad? Ellos se turnaban, como las maquilas, por decirle así, modernas, ¿verdad? O los turnos de call center o los turnos laborales, en ese entonces ellos se turnaban, ¿verdad? Entonces se turnaban y los indígenas negros trabajaban sin descanso,
¿verdad? O sea, a ellos no se les daba la oportunidad de descansar. Y era desde los 18 años hasta los 60 años. Imagínese usted qué explotación, qué crueldad y qué falta de humanismo, ¿verdad? Y muy pocos sobrevivieron. Realmente morían la mayoría de esclavos, ¿verdad? Con este régimen de explotación tan deprimente y decadente como seres humanos que somos, ¿verdad? Y pues realmente, chicos, esa es la historia de, de nosotros, ¿verdad? La historia, la triste historia que nosotros podemos tener, ¿verdad? De alguna manera. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y pues sí, es difícil de alguna manera lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y, y pues esperemos que realmente esto les sirva a usted de reflexión, que les sirva para ser un poco más humanos, ¿verdad? Que a veces se nos olvida, pues ser humanos, ¿verdad? ¿Cómo es de difícil poderle explicar lo que ellos pasaron en algún momento? Porque realmente ha de haber sido sumamente difícil esta situación con ellos y poder vivirla de alguna manera en libertad. Recordemos que para la libertad pasaban muchos años hasta que empezó la independencia en Guatemala. Usted se imagina cuánta esclavitud pudo haber habido, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, es difícil comprender muchas veces, ¿verdad? Las situaciones. Les soy honesta, es complicado, es difícil y nos ha tocado vivirlo, ¿verdad? En muchas ocasiones. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, ¿verdad? Recordemos que es importante que nosotros tengamos conciencia de dónde venimos. Claro, nuestra cultura es mestiza. ¿Por qué? Porque ahí nos diferenciamos entre mestizos, ladinos, ¿verdad? E indígenas. Porque recordemos que a la fuerza, ¿verdad? Los españoles se aprovechaban en ese entonces de las mujeres indígenas y ahí empezó el mestizaje. Sin embargo, a los mestizos se les trataba mejor que a los indígenas. Siempre se les trató de una manera discriminativa, siempre se les trató de una manera fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, recordemos que ellos eran seres humanos y de alguna manera nosotros tenemos que entender que somos parte de una cultura rica, que tenemos mucho que aprender de los indígenas porque son sobrevivientes y tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces y de lo que nosotros podemos proyectar a través de nuestro país. Tratemos la manera de aprender un poco más de nuestra cultura. Las raíces americanas pues obviamente no fueron las óptimas en ese entonces, pero realmente nos enseñaron mucho, la sobrevivencia. Y en esta época tan difícil que nosotros estamos viviendo, nos hemos vuelto a reinventar y a saber que realmente somos sobrevivientes de muchas cosas y que si realmente nosotros estamos aquí es por un objetivo y una visión, ¿verdad? Entonces, chicos, aparte de eso, necesito por favor que trabajemos una línea de tiempo desde el descubrimiento de Colón, pues obviamente el proceso que se llevó en el descubrimiento de América y las cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se saqueó? ¿Verdad? Que ustedes saben perfectamente que fue oro, fue plata y fueron piedras preciosas. Se nos hacía ver, y hay que tomar en cuenta que se nos hacía ver como ignorantes, y el indígena no era ignorante, ¿verdad? Hay una historia tonta en donde dice que el indígena le lanzaba flechas a los caballos, sino que habían caballos, entonces realmente no es que el indígena no conociera, sino que recordemos que las armas que traían los españoles, estamos hablando de fusiles y de armas de fuego a comparación de las que nosotros usábamos. Y recordemos que nosotros utilizábamos pues el trueque, nosotros no utilizábamos el oro, no conocíamos la moneda. Ellos nos las vinieron a imponer y realmente hasta el día de hoy esa crisis existencial del capitalismo se la debemos al descubrimiento también. Entonces, para que usted analice, sepa qué es lo que va a colocar
en su línea del tiempo para que usted la presente a la próxima clase, ¿verdad? Y podamos comparar realmente las cosas importantes y los acontecimientos importantes de este descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces, yo les deseo a ustedes un feliz día y pues nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.